gusto estar hoy aquí en un tema que me apasiona y de cual hoy siento que todos tenemos que ser optimistas. Optimistas en pensar que lo mejor está por venir, optimistas en pensar que vivimos en la mejor época que nos pudo haber tocado vivir, porque nos va a tocar ver una transformación en las formas de aprender. Entonces sí, yo soy sobre todo optimista. Soy optimista porque creo que cualquier niño, joven, adulto en este país no solo merece la oportunidad de desarrollar su potencial, sino que estamos hoy con las posibilidades de ofrecer ese desarrollo a todos y cada uno de nuestros colegas mexicanos. Y para empezar esto, más que hablar de cuál y cómo sería esa forma de aprendizaje, quisiera empezar por decir y plantear una pregunta. Si hoy tuviéramos una gran oportunidad para reinventar la forma en la que aprendemos, ¿cómo sería si pudiéramos diseñar esa aula, ese salón de clases, esa escuela, esa comunidad educativa? ¿Cómo sería? Yo me pregunto si sería un salón con 4 paredes. Creo que una de las primeras preguntas que yo hago hoy y es cuestionar, no solo sabemos que hoy el aprendizaje se da todo el tiempo en cualquier lugar, hoy sabemos que las paredes no existen, que esas paredes que limitan un salón de clase son solo muros. Y creo que el reto de todos y cada uno dentro del salón de clase es cómo hacemos esas paredes invisibles. El reto de formar hoy a las personas que encontrarán trabajo, emprenderán negocios, pues estamos hablando de que a alguien que nace hoy, estamos pensando en cómo lo educaremos para el 2040, para el 2040. 2040 se oye lejano. En 2040 hay pues esta sensación de que habrá humanos en Marte, que la inteligencia artificial será mucho más inteligente que los seres humanos. Entonces hoy tenemos que empezar a educar a personas que en el 2040 tendrán un mundo radicalmente distinto. Y eso me parece que es el mayor y más grande reto de todos. ¿Por dónde empezamos? ¿Por dónde pensamos? No en una hoja en blanca. Todo el aprendizaje ocurre en un contexto determinado. Y hoy se trata no solo de aprender, de cómo aprendemos de la manera más eficiente, de la manera más completa, en donde lo que estamos diciendo es cómo desarrollamos a la persona, no solo cómo educamos a los niños y a los jóvenes. Me parece que cuando hablamos de reinventar el aprendizaje, claramente tenemos que hablar de que hoy hay una gran oportunidad de que juntos, muchos más participantes, creemos esos ambientes de aprendizaje que se dan todo el tiempo y en cualquier lugar. La tecnología nos está empujando y nos dice que tenemos que ir mucho más rápido. Nos dice que hoy no podemos predecir el contexto laboral y para eso no solo se educa a las personas, no solo para el trabajo, se educa para vivir una vida plena. Y eso me parece es una contribución que tiene que surgir a lo largo de todo el proceso de aprendizaje. Hoy sabemos mucho más, hoy compartimos mucho más a través de la tecnología. Hoy la tecnología nos permite escalar proyectos, la tecnología nos permite encontrar soluciones que antes no existían y sobre todo nos invita a colaborar con otros. Y me parece que esta palabra, colaboración, es algo que tendemos a olvidar lo crucial que es. Y colaborar quiere decir interactuar con personas. Estudiantes con estudiantes, maestro con estudiante, maestros con maestros, estudiantes con padres de familia, comunidades escolares con otras comunidades escolares, escuelas con otras escuelas. Y eso es, me parece, algo crucial que tenemos que meter en la forma en que aprendemos hoy en las escuelas. Aquí ven, por un lado está esta idea de colaborar y lo que permite la tecnología, que es escalar, llegar más lejos. Y por otro lado es cómo hoy un estudiante no hacemos que el estudiante se adapte a la escuela, sino cómo adaptamos el aprendizaje a cada uno de los estudiantes.
Y ese es el gran reto. Y cuando decimos cuál es el desafío de este aprendizaje de cada persona, es enorme. El reto que implica para los maestros, para los directores, para las comunidades escolares, no nos podemos ni imaginar. Es darle a cada uno lo que cada uno necesita. No es solo seguir un programa de estudios, es cómo logro generar ese potencial creativo y desarrollarlo durante todos sus años escolares. Y por eso cuando hablamos de cómo pensamos en el 2040, tenemos que imaginarnos ese mundo para poder hoy empezar a interactuar con esos que van a ser los actores relevantes en el 2040. Me parece que cuando hablamos de escuelas y ambientes de aprendizaje, me parece que más que de una escuela con paredes, hay que hablar de ambientes de aprendizaje que se van a dar en cualquier momento, en cualquier lugar. Queremos escuelas abiertas. Un modelo escolar no sirve para todos los niños. Y como les decía, un estudiante no se debe adaptar a la escuela. El proceso de aprendizaje se tiene que adaptar al estudiante como una de las grandes ventajas de poder tener todos estos instrumentos que la tecnología permite. Contenidos que son distintos para aprender el mismo tema de manera distinta dependiendo de cada uno de nuestros estudiantes. Líderes, necesitamos reconocer a escuelas, a directores y a maestros que son líderes. Y son líderes, creo yo, por una simple razón, porque inspiran. Cuando hablamos de esos grandes maestros, de esos grandes directores, son esos maestros y directores que se comprometen, que son un rol a seguir y que muchas veces hasta compensan los ambientes familiares de donde vienen nuestros estudiantes en este país. Cuando decimos líderes, no es una escuela líder, son personas líderes. ¿Y cómo formamos esos liderazgos? Siempre he creído, y uno de esos puntos es generar altas expectativas. Yo, por ejemplo, con mis hijos, siempre he creído que el esperar mucho de ellos los convierte en grandes personas. Las personas se convierten en aquello que nosotros esperamos de ellos. Y es igual para un padre o una madre que para un maestro. Si un maestro cree en ese estudiante, el estudiante va a creer en él mismo. Y esa inspiración, nuestros estudiantes, desde que están en preescolar y hasta que van a la universidad, tienen que creerlo. Tienen que creerse capaces de cambiar al mundo, como se dice. Y eso solo se da si conviven con personas que realmente lo creen. Esas personas, por supuesto, están en constante aprendizaje y mejora. Siempre colaboran con otros. Creo que uno de los factores más relevantes para exaltar y crecer el aprendizaje es que los maestros colaboren entre sí, que se compartan experiencias, pero sobre todo que compartan las experiencias de aprendizaje de sus estudiantes. Que se valore y se reconozcan esas cosas que van más allá del currículum que tienen que atender. Porque lo más importante es que esos niños crean en ellos mismos y en su capacidad de transformar su realidad. Y aquí es donde realmente pensamos que la educación puede transformar la realidad de todos y de cada uno de los estudiantes de este país. Tenemos que creernos capaces de cambiar el mundo. Tenemos que creernos capaces de poder competir con cualquiera de esos estudiantes fuera de este país. Y esas altas expectativas que generemos en un salón de clases se convierten en realidad. Mucha información, anecdótica alguna y otra mucho más científica, prueba esa hipótesis. Prueba que si creemos en esas personas lo suficiente, esas personas se convierten en eso que creemos. También va para la parte negativa, por supuesto. Pero un gran reto en este proceso y gran proceso de aprendizaje es cómo vinculamos para potenciar el desarrollo en cada una de esas etapas del estudiante, desde que empieza maternal hasta que termina su vida, digamos, productiva y se convierte en alguien que puede ser un mentor o tutor. Creo que cada una de esas etapas, ¿no? Empezando por hoy, lo que sabemos que sucede a nivel neuronal, desde esas primeras etapas. Hicimos una encuesta donde preguntamos a los padres de familia en nuestro país, ¿cuándo creen que su hijo empieza a aprender? El 80% de esos padres de familia creen que sus hijos empiezan a aprender cuando van a primero de primaria. Oh, sorpresa, hoy la neurociencia y el conocimiento nos permite validar
que la etapa de mayor crecimiento neuronal, en donde se desarrollan todas las conexiones, se dan de 0 a 5 años. De 0 a 5 años se dan 95% de las conexiones neuronales que después van a permitirles aprender el resto de su vida. Y entonces, ¿por qué ponemos esto? Porque tenemos que hablar del preescolar y el maternal como un ámbito de aprendizaje de donde salen esos espíritus y donde se conectan esas neuronas para permitirles aprender el resto de su vida. No acotemos esa etapa porque estamos perdiendo tal vez los años más valiosos de desarrollo. Y por eso hablamos que la escuela no empieza con el preescolar, empieza, y la evidencia científica dice, hasta dentro de cuando está embarazada la mamá. Y se transmiten muchas cosas. Pero aquí asumamos que una vez que nace el mexicano, la mexicana, es cuando se empieza a desarrollar todas estas conexiones. Y entonces tenemos que aprender cómo aprender el resto de nuestras vidas, pero cómo se conectan todas estas etapas y cómo empezamos a trabajar desde entonces. Y simplemente cómo vamos nosotros a aportar. ¿Cuál es el papel de las fundaciones? De una fundación que en su ADN cree que la única y verdadera herramienta de transformación y movilidad social en nuestro país es la educación. ¿Cómo hemos evolucionado estos últimos 15 años para generar herramientas, contenidos que promuevan y reconozcan el esfuerzo? Porque eso sí, nadie dijo que el aprendizaje en esta nueva era, aunque tendremos mucho a nuestras manos en términos de contenidos, que sea fácil. El aprendizaje es un proceso que lleva tiempo y esfuerzo. No creamos que porque la tecnología nos da la oportunidad de tener muchos contenidos, se da automáticamente el aprendizaje. La tecnología es solo un instrumento. La tecnología habilita contenidos para el aprendizaje, pero eso se da con la interacción de las personas. La tecnología sola, imposible. Y sobre todo, no corramos el riesgo de pensar que la tecnología puede hacer todo sin esos mentores, promotores, que son los maestros, los padres de familia. Hoy hay una sinergia maravillosa que se tiene que lograr entre lo que sucede en la casa de padres responsables y que quieren esas altas expectativas para sus hijos. No hay nadie, ningún padre o madre, que no quiera que su hijo sea el mejor. Los maestros, de igual manera. ¿Cómo les ayudamos a que eso se dé? Y una fundación, ¿cuál es el papel de una fundación en este tema? Creo que, en parte, queremos vernos como esta fundación mediática que inspira, que informa sobre algunas temáticas y que ofrece herramientas de desarrollo para las personas. Y a lo largo de estos primeros 15 años de la fundación, hoy tenemos programas que hablan de la educación muy temprana, empieza temprano, en donde hablamos con los papás. Ahí todavía no están en un salón de clases, pero es crucial lo que sucede ahí. Entonces ahí hablamos con los papás, plataformas tecnológicas, mandamos mensajes en donde se le dice a cada uno de esos padres y madres, esto está pasando con tu bebé de 3 meses. Esto está pasando en su cabeza, en su corazón y en sus emociones. Porque el desarrollo de un niño en esa primera etapa tiene que ver no solo con el intelecto, tiene que ver, por supuesto, con habilidades socioemocionales, también, por supuesto, motrices. Después, plataformas de conocimientos lúdicos, como es Aprende con el Chavo. Plataformas que hoy tienen más de 3 millones de usuarios y lo que busca eso es que el aprendizaje también sea lúdico, que a través de íconos que son familiares para muchos podemos aprender robótica, por ejemplo. Después, por ejemplo, vamos a primaria. ¿Y qué sucede en las primarias? Matemáticas. ¿Cómo promovemos este procesamiento de las matemáticas? ¿Cómo hacemos que los niños no digan las matemáticas no son para mí? Hay evidencia, además, de que los hombres y las mujeres les gusta igual la ciencia y las matemáticas cuando son chiquitos. Conforme van avanzando en su edad escolar, por alguna razón, las mujeres abortan el camino de las ciencias y las matemáticas, lo cual implica que después abortarán las ingenierías, probablemente. Pero de niños no hay distinción. De niños, las mujeres y los hombres aman por igual las matemáticas. ¿Cómo hacemos para que ese amor por las matemáticas, las ciencias, la tecnología, no desaparezca conforme van avanzando en los años escolares? Reto Infinito es una competencia no de conocimiento matemático,
de procesos y habilidades matemáticas. Después, Quantrix, un programa donde nuestro objetivo es que los niños y las niñas de primaria aprendan a programar. ¿Por qué? Porque hoy no se trata solo de usar la tecnología, se trata de inventarla. Necesitamos que una de esas columnas para nuestros niños sea la oportunidad de crear tecnología, de inventar y generar soluciones escalables, donde sean soluciones para no solo mexicanos, tal vez para millones de personas fuera de este país. Valores, algo que siempre hemos promovido. No podemos hablar del conocimiento puro si no es como parte de la integridad de las personas. ¿Cómo se aprenden los valores? Viviéndolos. Y por eso el ejemplo de los maestros, los directores, los padres de familia, es como mejor podemos hablar de valores. Los valores no se enseñan en los libros. Los valores se viven en la práctica. Y por eso también es un programa que muchos años promoviendo, pero sobre todo creemos que la reflexión profunda debe de darse en lo individual, en esos hogares, en esas aulas. Bécalos, un programa donde también nos hemos movido al desarrollo de oportunidades digitales. Habilidades del siglo XXI, por ejemplo, habilidades para los maestros. Emprendimiento, otro gran tema. Hoy queremos que esas mentes que se desarrollan en preescolar, que son tal vez curiosas, tal vez asombrosas, se mantengan a lo largo de la vida. Creo que hoy el reto es cómo hacemos que las preparatorias y los bachilleratos tengan un poco más de lo que sucede en el kinder. Los niños van al kinder felices porque descubren, aman aprender. Para cuando llegan a la preparatoria y al bachillerato, ese amor por el aprendizaje, esa pertinencia a la preparatoria desapareció. Algo tenemos que hacer para conectar esa creatividad, esa curiosidad que se desarrolla desde preescolar hasta la preparatoria. Un gran reto. Y por eso programas como de emprendimiento me parece que son algo que puede inspirar a muchos. Hoy se trata de inspirar. Se trata de decir, sé todo aquello que puedas ser. Y me parece que en ese sentido aquí tienen, y vemos dos imágenes de dos personas. Yo he tenido la fortuna de viajar a lo largo de toda la República, muchas escuelas, desde la Sierra Tarahumara, Campeche. ¿Y qué encontramos? Personas como la revista de Paloma Noyola, en donde ahí dicen la próxima Steve Jobs. ¿Qué es lo que sabemos? Que lo que están diciendo ahí es cualquiera puede llegar. Ahí tuvo un maestro maravilloso que le enseñó a aprender matemáticas de maneras distintas. El entrenador, me parece, de los triquis, de la comunidad triqui, otro gran ejemplo. En cualquier lugar de nuestra república tenemos esos ejemplos y la Fundación tiene que contar esas historias que hagan que el resto crea que ellos también pueden. El gran reto, ¿cómo hacemos que todos y cada uno de los mexicanos sean parte y tengan acceso a este nuevo ecosistema de aprendizaje? ¿Y por qué? Porque creo que en el fondo lo que buscamos es que todos nuestros niños y jóvenes tengan las habilidades para soñar y hacerle frente a los grandes retos de su generación, que aún hoy no conocemos. Muchas gracias.